Bueno, pues arranca el programa de hoy. Bienvenidos y hoy tenemos que empezar este programa de este lunes con el accidente que se sufría ayer en Córdoba, en la localidad de Adamuz, donde dos trenes colisionaban, dos trenes, uno Iridio y el otro era un Alvia, una colisión que ha provocado mucha angustia entre la población, y es que ya se cuentan 39 fallecidos y la cifra podría aumentar, y muchos desaparecidos que todavía pues no se han encontrado, no se sabe nada de ellos, también personas heridas que están siendo atendidas en diferentes hospitales. 48 personas están hospitalizadas, 12 de ellas en estado grave, están en UCI, aunque no se teme por su vida. Muchos están también en una situación de casi de desesperación. Durante el día de ayer, desde las 7:30 que se producía, 8 menos cuarto, este accidente, hasta el día de hoy, no han logrado volver a sus localidades, y es que las comunicaciones vía tren desde Madrid hasta Andalucía se han visto gravemente afectadas, entre ellos muchos chiclaneros, también gente de Conil que se han encontrado con esta situación en Atocha. Algunos de ellos están de camino, como por ejemplo esta vecina de Chiclana con la que hablamos. Yurema, bienvenida, gracias por atendernos. Hola, bienvenido. Yurema, cuéntame exactamente lo que habéis pasado los viajeros de Chiclana, de la provincia de Cádiz, que estabais en Atocha y que os encontrasteis de repente sin conexión con Andalucía. No sé si os han dado pues alguna solución de viaje, y también alguna solución durante toda la noche que habéis pasado en Madrid. Vale, perdón que me acerque el teléfono, pero estamos en mitad de Córdoba y pasan los coches y no me entero, ¿vale? Que nosotros nos enteramos a las 8 más o menos, que habían suspendido el tren siguiente, que era el de las 9, que era el que yo cogía, y a través de las personas que estaban allí salieron las noticias, pero nadie ha dado explicación ni nada. Después a las 9:30 ya salieron las compañías de cada persona que cogía el tren diciendo que esto iba para largo, que había habido un accidente y que no podían hacer nada y que por lo menos 4 o 5 días iban a estar las vías incomunicadas para Andalucía. Así que había que buscarse otro medio para volver a cada uno a su pueblo. No nos ha facilitado nada, evidentemente es una situación por riesgo mayor, entonces es como entendible. Cada uno se ha tenido que buscar su vida y cada compañía creo que devolverán el billete. Pero bueno, en este caso creo que ni el dinero es bueno, vamos, total. Bueno, os devuelven el Nosotros dinero, tuvimos que pero pagar un hostal allí para dormir, os perdón. habéis tenido que buscar la vida para volver. La Sí, última hora es que no había BlaBlaCars, se agotaron todos los BlaBlaCar posibles desde Madrid hasta Andalucía, que los billetes de avión han llegado a costar 300 euros, también nos han comentado y se publica en algunos medios de comunicación, y que los autobuses pues son pocos y con muy poca frecuencia de paso. En tu caso, al final, ¿cómo habéis optado a los volver? autobuses, perdón, los autobuses eran muy pocos, pero han puesto más. Yo lo que cuantito que pasó el accidente, nos metimos y compramos el billete de tren, que había uno a las 11 de la mañana, que es el que cogió, y otro a las 11 de la noche. Pero han puesto más, porque ya cuando nosotros nos hemos montado en el autobús, había otro autobús para Cádiz, para Ujú. Sevilla, perdón. O sea, que han puesto han abierto más autobuses. Pero sí, todo el mundo se ha tenido que costear el autobús, el avión, el dormir. Anoche tuvimos que dormir en un hostal y lo hemos tenido que pagar nosotros. Obviamente lo veo bien porque hace un accidente, nadie quiere que pase y son cosas que han pasado y ya está. Es que no hay más. Bueno, también la angustia de los familiares, imagino que ha sido otra de las cuestiones, ¿no? En casa, cuando tienes que volver de Madrid a Cádiz y se enteran de que ha habido un accidente de estas características, lo primero que haríais, todos los que estabais allí en Atocha, era llamar rápidamente a vuestros hogares, a vuestras familias. Llamaron ante los familiares a nosotros. Se enteraron ante los familiares que nosotros.
Bueno, todo bien. En este momento te Sí, encuentras en Córdoba, todavía no has llegado a Chiclana. en Córdoba. Todavía me quedan unas cuantas horas para llegar a Sevilla primero. Wow. Bueno, pues Yurema, muchas gracias por atendernos, A gracias por ustedes y un fuerte contarnos abrazo a los esa familiares de las peripecia. víctimas. Gracias. Muchas gracias y un fuerte beso para los familiares de las víctimas. Pues ahí está. Las víctimas que han sido muchas, como decimos, y es que la última hora que tenemos es, como decimos, y son cifras que van a ir cambiando. Lo decía el presidente del gobierno de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que anoche visitaba el lugar de los hechos. Lo hacía también el consejero de presidencia, Antonio Sanz. En el día de hoy también pues lo visitarán tanto Feijóo como Sánchez. Está previsto también comparecencias de las diferentes empresas que se han visto afectadas, tanto Renfe, Adif como Irio, el tren que salía de la vía y que a causa de ello chocaba, impactaba con este tren, el tren Albia, que también pasaba por esa zona. Una zona recta, aseguran que no saben lo que ha pasado, se va a abrir investigación, una investigación que ha dejado, como decimos y repetimos, 39, 39 personas que han fallecido. 39 personas fallecidas, 48 hospitalizados, 12 de ellos en UCI. Hay que decir que entre los viajeros que han resultado heridos o que han fallecido, se encuentra mucha gente de Huelva, donde en el día de hoy se ha decretado un día de luto. También mucha gente de Málaga afectada. Los reyes que también han hablado sobre Córdoba en ese viaje que tenían previsto a Atenas, donde se le había había coincidido este desastre que ha sucedido, como decimos, em, en Córdoba. Hay que decir que son muchas las muestras que se han dado de agradecimiento por la atenta colaboración de la ciudadanía, entre ellos los hospitales que han lanzado un comunicado y que han dicho que han recibido muchísima ayuda de la gente de Córdoba. Según la Consejería de Salud y Emergencia, 48 personas, perdón, siguen ingresadas. También hay que decir que hay niños entre los ingresados. De los niños, uno está en UCI. 3 de ellos están en planta. Hay que apuntar también que hay un par de personas, hay 4 personas, perdón, que se están ahora mismo buscando. Una niña de 6 años es la única que tienen controlada desde una familia completa que viajaba en ese tren. Y como decimos, pues son muchas las historias que se están recogiendo. Imágenes como esta que están viendo ahora mismo en pantalla son imágenes que han sido grabadas por la Guardia Civil y que muestran el desastre de este espeluznante choque entre estos dos trenes en, como decimos, en Córdoba. Entre las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz se encontraba también un compañero de profesión, Óscar Toro, periodista. Regresaba a Huelva desde Madrid. Era muy conocido en esta provincia andaluza de Huelva por su actividad en el mundo de la comunicación y de la cultura. Iba acompañado de su esposa, de su compañera, María Claus, fotógrafa, que también ha perdido la vida en este accidente que estamos contándoles. Desde luego que es la imagen del día, es lo que ha eclipsado cualquier otra noticia y no podíamos abrir de otra manera este Más de Cerca de hoy.
Qué importante es cuidarse y por eso nosotros lo vamos a hacer hoy, como siempre, en esta sección, con la doctora. La doctora Covadonga, que ya tengo a mi lado. Doctora Covadonga, bienvenida. Oli. ¿Qué tal estás? Bien, hoy bien, ya recuperado. Bien, Sí, ya sí. perfecta, ¿no? Perfecta, al pie del cañón. Bueno, perfecta, Venga, pero dímelo. como un tema Sí. bestial. Sí, además un tema que ya hemos comentado y que me hace mucha gracia, ¿cómo se llama esto? Lo de la ley de atracción, ¿no? Sí. Porque te pregunta una paciente y sin que se conozcan entre ellas, ahora es como que se ponen de moda los temas y yo flipo y digo, bueno, pues vamos a aprovechar y vamos está a de llevar. moda. Bueno, es que viene como, y te vienen 5 personas distintas Ujú. y todas te preguntan lo mismo. Y digo, bueno, pues a la tele y así os veis la tele, os veis el programa y os lo explico a todas Me a la encanta. vez. Bueno, hoy vamos a Venga. hablar entonces, atención, Sí, del papiloma. virus papiloma humano. Es una enfermedad de transmisión sexual que ya comentamos en su día, pero que vamos a repasar y refrescar para el que no se acuerda o no vio el programa. Ujú. ¿Qué pasa con este virus papiloma humano que se hace además mucha campaña entre adolescentes, que se vacuna y todas esas cosas? Y luego nos da la cara a lo mejor cuando somos más mayores y no sabemos cuánto tiempo lleva ese bicho ahí, de dónde ha venido. Muchas de las pacientes me decían, es que yo llevo con mi pareja única toda la vida y ahora me sale esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tipo de bicho es? Pues es un bicho, sí, es un virus. Odio las palabras estas. Ayer hablaba con una familia, voy a mandar un besito muy fuerte, cómo no, a mi Sonia Lora y a su familia, que vamos a pasar ahí un trance hospitalario, pero que va a salir seguro bien. Y la mami del paciente me decía, jo, es que los médicos hablan y no me entero. Es que los médicos tenemos muchas veces que bajar un escalón y sí, puede ser una bacteria, puede ser un Corynebacterium, pero no son bichos y al paciente se lo tenemos que poner claro, porque si una vez está malito, le soltamos una retahíla de palabras impronunciables, pues se preocupan más todavía. Entonces, ese virus papiloma humano, virus de transmisión sexual, pero que no tiene por qué haber sido una relación, ¿cómo decirlo?, plenamente no tiene por hecha. qué haber coito, Correcto, eso. no tiene por qué haber eyaculación. Efectivamente, simplemente con que haya un roce piel con piel, roce simplemente, piel con piel, ahí ya podemos tener la transmisión del bicho, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú sabes que yo soy muy fan de los hombres y los hombres en este caso nos la vuelven a liar parda. ¿Por qué? Porque vosotros no vais a tener sintomatología. Ah, ¿qué dices? Claro, entonces vais por el mundo sembrando bichos. Nosotras somos las que podemos notar algo, pues un sangrado, un dolor pélvico, vamos a la ginecóloga y dicen, tatachán, nos han hecho esa citología con una técnica Papa Nicolau y dice, pues tenemos aquí un papilomavirus. ¿Y cuál es una de las circunstancias que más nos preocupan? Que en un porcentaje alto, alguno de ellos nos puede provocar, ¿vale? Nos puede provocar ese cáncer de útero o de cervix. Entonces, claro, hay que tener cuidado. Como buen virus que es, muchas veces sufrimos ese contagio, podemos ver que tenemos alguna verruga genital. Hay veces que incluso las verrugas las tenemos por las manos. Y nuestro propio sistema inmune, si es cañero y es tan potente, va a erradicar ese virus. Pero sí es cierto que se nos va a quedar latente, ¿vale? Es como cuando tenemos un virus varicela zoster. Hemos sufrido la patología, hemos sufrido la varicela, pero todos nosotros, ¿tú has tenido la varicela? Sí, claro. Pues ese virus lo tenemos ahí dormidito, muy dormidito, pero está, ¿vale? No, tú te haces analítica y no sale, no reza, no da síntomas, pero sí que lo ha sufrido y lo hemos tenido latente. Se nos puede dar una reactivación del virus si se le dan unas circunstancias favorables, como puede ser una bajada de defensas por subida de estrés, una inmunoterapia. Entonces, ahí es cuando ese virus que lleva toda la vida con nosotras y nosotras no lo sabíamos, nos hacen una citología rutinaria, nuestra ginecóloga dice, ups, te ha salido aquí que tenemos el papilomavirus, ¿vale? Pero es cierto que Dime. el virus del papiloma humano, Sí. bueno, pues como has dicho, es asintomático y que puede desaparecer.
no que desaparezca, se nos va a quedar latente, se O nos sea, va a quedar ahí dormido. como la varicela. Correcto. Igual. 90% de paciente que tenga una vida sexual activa se va a contagiar en algún momento. Es que va y viene y ahí está. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que gracias a las campañas de vacunación, que bajo mi humilde punto de vista se hacen muy pronto, porque yo creo que crías con 12, 13, 14 años. Es que yo con 14 años estaba jugando a las muñecas y es que es cierto. De hecho, no voy a mirar a quién... No digo nada, ¿no? Seguimos. Vale. Entonces, cuando tú ya eres una persona adulta, sensata y te enamoras perdidamente de un tío muy guapo que te encandila y dices, pues venga, allá vamos con todo el equipo. Pero tú ahí ya tienes tu cabeza bien amueblada y tienes muy claro las cosas que vas a hacer. No vamos a contar nada, ¿verdad? No. Pero crías que son tan jovencitas se están exponiendo a relaciones con chicos mayores y ahí es donde viene el problema. Entonces sí es cierto que gracias a esa vacunación tan temprana, pues vamos a evitar que ese virus se pueda seguir propagando a una velocidad que ahora mismo es bastante rápida, ¿vale? Bueno, a ver, tú has dicho que ese virus Sí. puede provocar pues verrugas, Sí. la aparición de verrugas. Sí. Y mucha gente dirá, bueno, pues valiente cosa, ¿no? Correcto. Verrugas y ya está. Es simplemente eso, pues nada, pues cojo y me las quito. Claro, pero ¿eso qué quiere decir? Que tú tienes el virus ahí. Entonces, a ver, tranquilidad en los medios, no abramos melones. Ahora no quiere decir que todo el que tiene una verruga tiene que ir corriendo al ginecólogo o a su médico para ver ese tipo de... No, tranquilidad, ¿vale? Tenemos verrugas víricas con un mollón de orígenes. Pero sí es cierto que si nos sale en la citología que tenemos ese papilomavirus, tenemos que hacer un tratamiento porque puede desarrollarnos un cáncer, ¿vale? En el caso de la mujer, ese cáncer de útero, de cérvix, pero es que también tenemos un cáncer anal y tenemos un cáncer de garganta que son muy agresivos. Entonces no es moco de pavo. ¿Qué pasa? Que aunque utilicemos preservativo, el contagio se puede dar por esa fricción piel con piel. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado con a quién elegimos para hacer cosas. Vamos, que al final hay que hacerlo pues con un traje de neopreno. No, al final hay que hacer las cosas bien. Y tú sabes que yo es que estos temas, como soy de la antigua escuela, me cuesta mucho trabajo. Pero yo soy de pedir analítica y exudado. O sea, tú antes de hacer nada, tú tienes que saber con quién vas y por qué y para cuánto. Vale, vamos a ver. Venga. Ya hemos hecho un repaso por los síntomas, Sí. que son poquitos, porque Sí. a veces no los hay, Correcto. pero en los que has dicho, Sí. para la gente que nos está viendo y Sí. no se ponga las manos en la cabeza, Sí. pues ¿cómo puede saberlo independientemente de la analítica? No, ¿Hay no, alguna no, manera de no. saberlo? No. Las mujeres, todas, yo creo que a partir de 17, bueno, es que es muy sencillo. Las mujeres vamos a empezar a ir al ginecólogo por dos motivos. Uno, o porque las reglas nos duelen hiper mega mogollón. Dos, porque empezamos a tener relaciones. Y ahí es cuando nuestro ginecólogo nos va a hacer esa citología de control anual y nos va a decir, está todo bien, 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 siempre está todo bien. Entonces, como que tú respiras y 50 años más tarde tú sigues con tu analítica perfecta. Pacientes que tienen una vida social más alegre y más activa, tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? ¿Las Dime. verrugas pueden ser tratadas? Claro, hombre. Si es que, a ver, la verruga al final va a ser lo menos que nos pueda pasar. Tenemos una verruga, nos la quitan y ya está. Pero la verruga simplemente ha sido manifestación visual de que tenemos un bicho dentro que no tiene por qué, pero sí que si no hacemos nada o no controlamos podemos tener un cáncer, que no es moco de pavo. Bueno, en conclusión, Sí. ¿qué es lo que hay que hacer para prevenir, por ejemplo? Porque todos estamos expuestos. A mí me encanta, esto es como cuando yo voy a los talleres y me preguntan 12 veces lo mismo. No, ¿Quiere pero usted vamos a ver, lo hacer digo el porque... favor de No, escucharme? y digo yo, ¿esto lo puedes adquirir de nacimiento? A ver, sí que hay una transmisión vertical que se llama, en el que muy poquitos casos una madre infectada, una madre portadora, lo puede transmitir en el canal del parto, pero a Dios las gracias, el porcentaje es ínfimo, mínimo, ¿vale?
no suele pasar. Es más, hay un contagio indirecto a través de duchas o alguien que haya utilizado, no sé, voy a ponerlo muy sencillo, alguien que apoya aquí el culete sin ropa interior y vengo yo, el bicho se ha quedado y ha sido un contagio por un contacto de superficie. Eso existe, ¿vale? ¿Qué dices? Claro, el bichito se ha quedado ahí. Ahora vengo yo y pongo ahí mi culete, pues me llevo el bicho, ¿vale? Por eso tenemos que ser un poquito, no sé, pudorosos y delicados y saber dónde vamos haciendo las cosas y cómo y con quién. Porque sí que existe ese contacto que tú dices, pero si no he hecho nada. Pero es un contacto de superficie. Está completamente registrado, que no me lo estoy inventando, ¿vale? Sí, entonces... Hombre, pero el bicho necesitará un entorno para poder vivir. Imagino que no claro, se puede por eso, quedar no, pero toda mira, su vida es aquí muy en una sencillo. superficie. ¿No se te ocurre ningún sitio donde eso pueda suceder? Pues En una comunidad nudista. en una comunidad nudista. Claro, tú estás desnudo, te has sentado, te levantas y viene otro y se sienta. Vaya por Dios, ¿Vale? no se puede En ser las ni nudista duchas. ya. No se puede ser ni nudista. Sí, claro que lo puede ser. Además es una cosa que nunca podría, pero que me hace un montón de gracia, porque es que tiene que ser como así, viva la libertad. Pero siempre con el mínimo de sanidad y de controles y de... ¿Qué pasa? Que sí que son muchas veces sitios que son mucho más promiscuos, que son más libres para todo y entonces evidentemente ahí el bicho está que campa a sus anchas. Bueno, la gente que nos está escuchando, nos está viendo, entonces... Importante, ponernos en manos de nuestro ginecólogo y nuestro ginecólogo nos va a decir el tipo de tratamiento que debemos hacer. Hay veces que se hace simplemente un curetaje, vamos a quitar ese trozo donde está el bicho anidado en nuestro tejido, tenemos vacunas, tenemos tratamiento, nuestro seguimiento, importantísimo como siempre, cuidarnos y que nuestro sistema inmune esté fuerte, porque como es un virus y nuestro sistema inmune está fuerte, lo vamos a poder atacar. Importante. Y queda una cosa importante que decir. Sí. ¿Cuál? Tu beso. Mi beso a Sevilla. Mi beso va súper fuerte a Sevilla, al Hospital de Valme, que va a ir todo súper mega bien. Lo digo yo, que no me equivoco. Bueno, pues ahí está. Gracias, doctora Covadonga. Besito fuerte y cuida. No me hagáis guarrerías. En este programa ya saben que normalmente no solemos hablar mucho con los políticos, pero es cierto que inevitablemente en este mundo que nos ha tocado vivir, la presencia y la función política es muy importante, porque al final son los que trasladan los problemas de los ciudadanos, de la gente normal y corriente como nosotros, a los lugares donde se toman las decisiones que a veces ni siquiera entendemos. Por eso hoy tenemos con nosotros a Esther Gil de Reboleño. Ella es diputada provincial por Cádiz del partido Sumar y queremos hablar contigo, Esther, bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Sobre muchas cosas que atañen a una comarca que para muchos, y te lo voy a decir como lo piensa mucha gente aquí en la comarca de la Janda, piensa que es una de las zonas olvidadas de la provincia de Cádiz. Bueno, pues creo que ese sentimiento es mutuo. Es mutuo porque llevo desde que soy diputada haciendo mucho hincapié en esta zona por distintas cuestiones, por cuestiones de construcciones de macrourbanizaciones, por cuestiones de desempleo, por cuestiones que creo que hay que hacer hincapié sobre todo en vivienda y estamos en ello. El tema que siempre digo, Guillermo, es que los números a veces no salen y somos muchos los que creemos que es fundamental trabajar por el territorio y tu circunscripción, que son las personas que han confiado en ti para poder hacer que la provincia vaya mejor y que la vida de la gente mejore, y en ello estamos, ¿no? Pero es complicado, no te voy a engañar. Esther, mira, yo te voy a hacer preguntas que quizás no son las habituales que te hagan en una entrevista.
pero ahora mismo Que me va a preguntar... te voy a preguntar de todo. Si canto en la ducha. Bueno, también. Digo, bueno. No, pero te voy a preguntar cosas que, mira, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo sabe que estamos a la vuelta de la esquina, están elecciones locales el año que viene, elecciones en el Parlamento de Andalucía, va a haber elecciones por todos lados. Entonces, cuando uno escucha que los políticos empiezan a reunirse con la ciudadanía, a las puertas de unas elecciones, uno empieza a decir, bueno, ya, como siempre, ¿no? La semana pasada estuviste en varios puntos de la comarca de la Janda. Estuviste hablando sobre urbanismo con vecinos, con el sector, con la ciudadanía, incluso pues con ayuntamientos como el de Zahara de los Atunes. Esta preocupación no nace de una imagen de Sumar para las próximas elecciones, sino de una preocupación real. Mira, Guillermo, nace de una preocupación real, te iba a decir por qué. Porque yo no llevo 20 años afiliada a ningún partido. Yo entré como independiente en Movimiento Sumar por una cuestión de activismo y de querer mejorar la vida de las personas de mi provincia. De hecho, claro, yo no soy ministra, yo no soy Beyoncé, yo soy una persona que está dedicada en cuerpo y alma con mi equipo a trabajar por la provincia de Cádiz. En este caso, no solo ahora, nosotros llevamos desde que asumí el cargo de diputada reuniéndome con muchísimos colectivos, con entidades sociales, con alcaldes, con todo tipo de personas que tienen algún interés por mejorar la vida de su localidad, ¿no? Algunos están a favor remando y otros pues están remando menos. Es verdad que antes de Navidades nos tocaba la parte de la pesca, visitamos la cofradía de pescadores de Conil y ya empezamos, bueno, nos plantearon sobre todo por el tema de la alga asiática, que está arrasando no solo la costa de Cádiz, de Andalucía, sino ya del territorio a nivel estatal. Y bueno, pues estamos haciendo dentro de mis competencias todo lo posible porque se pongan manos a la obra la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica establezcan un plan director, un plan estatal para recoger esa alga, para reutilizar esa alga y para a raíz de esa recogida generar empleo, economía circular, que no afecta al turismo, que no afecta a la pesca, porque realmente el alga asiática también en la pesca está haciendo estragos. Absolutamente, y lleva mucho tiempo. Sí. Nosotros que aquí hablamos mucho con los sectores, sobre todo con el sector primario, que es fundamental en esta comarca de la Janda, muchos de ellos llevan años exigiendo alguna solución, algún estudio, y a mí me llama mucho la atención porque sabemos que los hay. Estuvo recientemente por aquí Óscar, que es delegado territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz, y nos contaba los proyectos que hay para hacer con las algas. Exacto. Pero todavía no vemos que eso se ejecute, que sea una realidad y sobre todo que repercuta positivamente en un sector que ya venía de una situación regulera y que con esto se agrava. Desde Sumar, ¿cree que hay posibilidades de mejorar el día a día de un sector como este, del que dependen muchas familias? Se está haciendo bastante presión por medio, mira, no solo por nuestra parte de Movimiento Sumar, sino que la universidad estuvimos en la universidad también y tiene varias líneas de investigación abiertas en la reutilización de la alga asiática que van a elevar a los organismos competentes para que se vea que es posible en cosmética, en tela, se han hecho camisetas ya de la alga asiática, en biomasa, o sea, hay muchísimas formas porque esa alga no se va a ir, o sea, eso ya se ha instalado aquí y no se va a ir. Entonces vamos a utilizar ese reciclaje que nos proponen para poder reutilizarla y generar incluso empleo y una economía circular que beneficie, porque lo que está claro que es que la provincia de Cádiz no puede vivir solo del turismo y de un turismo depredador. De un turismo depredador que está haciendo que las poblaciones de algunos municipios en la provincia se dupliquen y se tripliquen en verano cuando no tenemos agua,
cuando no hay servicios de recogida de basura en condiciones, cuando no hay policía, servicios públicos para atender esa invasión que tenemos, bueno, que genera empleo, que tiene que estar, la hostelería tiene que estar, pero bueno, también hostelería, entre comillas, ¿no? Hostelería con contratos dignos, con horarios dignos, con sueldos dignos, porque todo no puede ser riqueza para unos pocos. O sea, la gente que trabaja con contratos precarios, estacionales, el tema de la vivienda, todo piso turístico, vamos a intentar equilibrar todas estas cuestiones para que después los que nos quedamos aquí viviendo tengamos un lugar digno donde vivir, ¿no? Hablando de vivienda, vamos a hablar de macrourbanizaciones, porque la semana pasada estuvo en Zahara de los Atunes y bueno, tenemos por un lado a parte de la ciudadanía que dice no a esas macrourbanizaciones y tenemos a gobiernos, ayuntamientos que aseguran que bueno, van a traer riquezas y que es una manera de bueno, pues conseguir que los municipios vayan creciendo. ¿De qué lado se encuentra Sumar? Bueno, pues nosotros defendemos una vivienda pública. Realmente 3 urbanizaciones, 2 que se quieren hacer prácticamente en el Parque Natural de la Breña, una frente al Faro de Trafalgar, otra en el Següezal, en el propio mitad del parque, y luego la de la Serrezuela en Zahara de los Atunes. Yo no creo que eso vaya a traer riqueza, porque lo que pretenden es cambiar los PGO de los municipios y hacer, pues bueno, vivienda turística y hacer casas de vacaciones para quien pueda pagarlas. Desde luego un ciudadano de Barbate o de Zahara no va a poder pagar eso. Nosotros apostamos porque la gente joven se quede en sus pueblos. Se quede en sus pueblos y tenga casa y tenga donde vivir en sus pueblos y tenga trabajo en sus pueblos. Si es el turismo, bueno, pues que sea, pues ya te digo, que no sea un turismo depredador, sino que sea un turismo que defienda el patrimonio natural que tenemos en esta provincia, porque ya en su momento nos salvó el Levante. El viento de Levante ha salvado esta provincia y ha salvado esta provincia también la zona de retín y de militares que hay en esta provincia. Y no queremos convertirnos en un Málaga. No queremos convertirnos en eso. Aquí tenemos una riqueza, una fauna y una flora que hay que defender porque es el futuro que dejamos a próximas generaciones. Y creo que hay muchas cabezas pensantes y que se puede hacer que sea sostenible y que la gente no se tenga que ir de sus ciudades y de sus pueblos a vivir a otros sitios cuando tenemos una provincia que ofrece de todo, pero hay que hacer las cosas con cabeza. Todo esto que recoge Esther en sus reuniones, ¿dónde se vierte? ¿Cómo se utiliza para luchar realmente por los vecinos? Porque claro, mucha gente dirá, está muy bonito lo que dice, precioso, ¿te ha quedado? Vamos, me ha quedado para un paso doble. Totalmente. Pero después eso lo vemos en una realidad. Vamos a ver, lo que te he comentado, nosotros hacemos preguntas al gobierno, tenemos una parlamentaria en el Parlamento andaluz, también presiona por allí, a raíz de la PNL, propuesta no de ley que presenté en comisión en Madrid sobre la alga asiática, pues se activaron ya todas las alarmas, la Junta de Andalucía presentó un plan de recogida del alga, ahora está en el Ministerio, en el MITECO, o sea, que todo lo que se haga va poniendo un granito de arena en estas cuestiones. Y preguntas al gobierno, proposiciones no de ley, ¿qué te quiero decir? Todo lo que está en mi mano, unirme a las reuniones, es que no paramos de reunirnos con los colectivos, porque para hacer política hay que reunirse con la gente. Y sí, lo que te quiero dejar muy claro es que nosotros no somos de ese oportunismo político de 3 meses antes, te voy a pintar el paso de cebra. Que lo hay, claro que lo hay. Y que luego eso repercute negativamente en la imagen del político. Quiero dejar muy claro que hay gente, compañeros míos, diputados, no solo de Movimiento Sumar, sino de otros, que nos creemos lo que estamos haciendo y que estamos intentando hacer las cosas de otra manera. Pero es verdad, entiendo la desafección absoluta de la gente a la hora de ver la política con otros ojos, porque o no se ve representada, o no ve cambio, o siempre se lo llevan los mismos. Y bueno, desde Movimiento Sumar sí hay
valores fundamentales y principios fundamentales con respecto a la dignidad de las personas, a la vivienda, al salario mínimo interprofesional, a cuestiones que son básicas en el día a día de las personas. Y en eso estamos. Bueno, pues esperamos que esa visión y que ese trabajo sume a favor de todos. Yo también. Muchísimas gracias por invitarme. Hablar del medio ambiente y de cómo se encuentra nuestro planeta es algo fundamental, y ya lo saben, y es que nos encontramos en una encrucijada, como diría el doctor Jesús, se me ha ido el apellido, Linares, el doctor Linares. Bueno, pues la persona que tenemos aquí hoy no es el doctor Linares, pero Gonzalo de la Brena sí que también es uno de esos exponentes de lucha por el medio ambiente, por el planeta, por la supervivencia. Y hoy vamos a hablar de un proyecto que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Un bosque de alimentos. Un bosque comestible. Un bosque comestible. Bueno, ¿los bosques son siempre comestibles? Hombre, sí, si sabes qué comer y qué no comer, son comestibles. Pero ¿hay alguna diferencia? ¿Por qué esto es novedad? ¿Por qué se plantea como algo que no es muy habitual, O sea, hablar de un bosque comestible? Nos podríamos meter en por qué hay tanta censura en los medios, ¿no? Y por qué no llega información a las universidades y al público normal. Entonces yo por mis escuelas, que igual pone imágenes Alfonso, yo quiero reforestar sitios y crear biodiversidad en sitios que antes eran un desierto o que hay monocultivo. Que imagino que sabéis que la agricultura, si vas al campo, tú ves solo tomates. Pero ves tomates manipulados genéticamente y llenos de químicos que destruyen el ecosistema y el acuífero. Entonces, para crear mis escuelas, como me gusta ser bueno en lo que hago, pues digo, voy a coger al mejor del mundo y que me explique cómo se hace esto. Porque mis escuelas tienen o tendrán unos 10 hectáreas más o menos, que será como monte en medio de extensión. Entonces la vida, que es muy sabia, me puso a uno de los mejores reforestadores del mundo, que en el argot profesional es restauración de ecosistemas. Y este hombre uno de ellos es John Deliu, que es el más conocido del mundo, porque ha hecho documentales. Y él hace 40 años ayudó a reverdecer el desierto del Gobi en China. ¿Se puede hacer eso? Sí. En 5 años. Entonces este hombre se dedica a reverdecer desiertos por el mundo y pues la vida me puso aquí en Chiclana a su asesora personal, que era la novia de del profe de yoga de mi madre. Así, pero fue como ¡pum! Entonces pude conocer a ellos me pusieron en contacto con todos los que hay cercanos a mí y en Canarias, porque mi primera escuela quiero que vaya en Lanzarote. Y me hablaron de lo que es la permacultura. La permacultura sería devolver la biodiversidad natural al campo, entender las leyes naturales y cómo funcionan, cómo funciona en un ecosistema la sucesión, porque te he dicho antes fuera de micro, que todos los ecosistemas tienden a regenerarse si el ser humano no mete su zarpa, con cariño, y en 100 años sería un bosque comestible. Entonces, hay personas como, en este caso, estamos hablando de la agricultura sintrópica de Ernst Götz, que es un brasileño, biólogo, y él estudió de qué manera podía acelerar el proceso natural de los ecosistemas a convertirse en un bosque comestible, y es genial porque en 5 años puedes tener en tu jardín, en Chiclana, en la fachada de una casa, en tu terraza en 1 metro cuadrado, en tu huerta o en una gran reforestación como está haciendo la mujer de Gustavo, el arquitecto, se podría conseguir biodiversidad. Entonces, cuando el ser humano tiene un concepto, al final nos informan mucho a través de las televisiones y no solemos tener muy claras las cosas. Cuando yo he profundizado, me ha dado un montón de pena, porque he visto que si un desierto en 5 años se podría reverdecer, ¿por qué no estamos haciendo esto en Europa? Entonces, tú me conoces y la última entrevista que vine aquí empecé a soltar un poco de la alarma de cosas que están pasando en el mundo y la vida no solo me puso a estos profesionales, sino que me pusieron a políticos de izquierdas y de derechas. Y personas como Toniza, que ayer estuve hablando con David Moreno y yo sabéis que soy de Toniza, estuvieron delante de estas charlas que yo tenía con estos políticos. Y yo les decía, digo, mira, estoy colaborando con una persona, con varias personas, no voy a decir nombres, por un contrato que tenemos,
Y se podría reverdecer Chiclana, Lanzarote, Fuerteventura, España entera, pero estamos en desacuerdo con la Agenda 2030 y lo que se vende al ser humano del cambio climático, ¿vale? Que el clima cambia siempre, o sea, es algo que siempre está ahí. Y el CO2 es curioso porque no tenemos mucho CO2 en esta época. En las épocas en las que más CO2 hay, más se reverdecen los desiertos y más se reverdece el planeta. Entonces, cuando yo he visto que he hablado con políticos de izquierda y derecha, que he llegado a las comunidades autónomas en Andalucía, que he llegado al gobierno, a ministerios, a ministros, que he llegado a la oposición y en el momento que he tocado ciertos ministerios que deberían hacer una transición, voy a dejarlo ahí, te das cuenta de que no les interesa. Y a mí me da una gana de llorar que flipa, pues yo, no sé, es como, ¿cómo nos pueden vender una mentira, no? O contarnos que debemos de cambiar los coches, las ciudades, montar zonas de bajas emisiones, cuando no se reverdece nada, no se reverdecen las ciudades, no se reverdecen los pueblos. Ahora estamos viendo ahí en la pantalla, estoy viendo vacas, no se llevan las vacas y los animales al campo para hacer ganadería regenerativa. Que es muy guay porque las vacas en menos de 5 años también regeneran los ecosistemas. Y hay proyectos que hacen unos amigos míos en Portugal que están en contacto con la Unión Europea, pero esto no llega al público. Dices tú, ¿pero cómo es posible si nos quieren vender una cosa que no se haga? Entonces, bueno, pues yo me fui formando y luego he visto que muchas personas, por ejemplo, estos grandes reforestadores de desiertos, en Europa sí, como que les dan habla hasta que dicen, bueno, vamos a hacer un proyecto. Y el proyecto se lo mandan a África. Entonces siempre nos lo sacan de aquí y siempre que hablamos en la televisión, yo te contaba antes fuera de micro, que hice una entrevista a Josep Pamies, que es uno de los agricultores más rebeldes de España, y es un rebelde porque tiene conciencia, no porque esté loco, también es un poco loco, pero porque tiene mucha conciencia. Entonces YouTube nos censura estas cosas. Entonces la vida me puso hace poco tiempo en el puerto de Santa María a una amiga, que me trajo una amiga, y digo, ¿tú de qué trabajas? Dice, pues yo soy fast checker, que ahora... Fast checker. Fast checker, ¿no? Como maldita, como estas cosas que nos dicen los verificadores de la verdad. Pues que sepáis que los verificadores de la verdad no tienen formación. Es gente como, yo qué sé, pues como, que sé, mi primo, es gente que no sabe de un tema, que trabaja en un ordenador, le salta una alarma de, esta persona ha dicho esta palabra con esta palabra. Entonces borran el vídeo. Aunque sean grandes expertos del mundo. Bueno, pero independientemente de eso... Vale, que tenía que soltarte esto. Sí, lo sé. Yo sabía que tú ibas a soltarlo. Pero tu proyecto, Sí. que es un proyecto de crear un bosque comestible, Sí. es un proyecto más que un bosque, podemos decir que crear ecosistemas del que podamos vivir. Sí. Esto no es nada nuevo, porque yo me pongo a mirar hacia atrás y recuerdo lo que hacían mis abuelos y resulta que tenemos muchas cosas que quizás hemos olvidado y que ahora las planteamos como la gran solución cuando ya se hacían antes, ¿no? Ya se hacían antes. Y de hecho se hacían antes, permacultura rescata mucho, estudia un poco qué es lo que se hacía antiguamente, cómo han funcionado los ecosistemas antiguamente. El tema aquí es un poco cuando ha entrado la industria agroquímica y cosas que eran naturales, como semillas que tenían nuestros abuelos y guardaban las semillas de unos a otros, pues han dicho, vamos a comercializar esto. Entonces ahora te venden semillas que están manipuladas genéticamente, que se cargan el terreno y esas semillas necesitan abonos, químicos, pesticidas, fitosanitarios. Y yo no estoy atacando absolutamente a nadie y que sepáis que mi familia un tío mío tiene una empresa de agroquímica. Entonces, lo que propusimos al gobierno de España y lo que proponemos en nuestros cursos no es un ataque al agroquímico y al agricultor, el pobre que es que no hace lo que puede. Es cómo vamos a ir cambiando esto para que la persona tenga conciencia y pueda crear, tío, más biodiversidad. Fíjate que me llama muchísimo la atención lo que estás diciendo porque esta semana pasada precisamente el sector primario, la agricultura, Mercosur. se ha puesto en pie de guerra con ese acuerdo con Mercosur. Sí. Una de las razones que dan es porque la agricultura en el sur de América no tiene tantos controles como las que tiene aquí. Sí. Es decir, allí hay algunos pesticidas que aquí están prohibidos,
porque son nocivos para la salud, nocivos para el medio ambiente, que allí sí se utilizan. Entonces, me llama mucho la atención que salgan a la calle los agricultores, porque aquí no se dejan utilizar esos pesticidas con un objetivo de calidad en el producto, respeto al medio ambiente y, por supuesto, cuidado de nuestra salud, y si se haga en otros lugares, cuando tú me estás diciendo que en Europa, por ejemplo, pues más o menos como que provocan el uso de ciertas cuestiones que van en contra del medio ambiente. Sí. Aquí hay como una pequeña contradicción, ¿no? El problema es que normalmente los agricultores no estudian ninguno, o prácticamente ninguno, la agricultura en la universidad. Y en pocas universidades, pero en Jaén ya se está haciendo, en Córdoba se está haciendo, no se está estudiando la agricultura regenerativa, que es un concepto muy actual. Entonces, el agricultor viene haciendo lo que ha hecho su ancestro toda la vida. Vamos, y te lo digo por algo personal, para que veáis que yo no ataco a nadie, ni hablo de mi familia tiene olivos en Jaén, y Jaén, si vais, es un desierto. Y en este desierto utilizan una serie de químicos para que las plantas no suban. Los químicos que se usan en Europa no son tan malos como los que se usan en Marruecos y como los que se usan en Latinoamérica. Pero es que es muy curioso que los agricultores reciben una subvención que es la PAC, que es la ayuda al agricultor europea. Y esta ayuda, ¿por qué no se da por expertos para que cambiemos la agricultura tradicional con químicos a agricultura regenerativa, que para los que no sepáis qué es crear biodiversidad y devolver el ciclo del agua? Quizás, a ver, quizás el hecho de tener una sociedad en la que demandamos muchos de estos productos y se requiere de grandes, ingentes cantidades, tiene algo que ver, porque claro, se está haciendo una agricultura para atender a una demanda Sí. que es muy elevada. Pues te vas a sorprender con la respuesta. A ver, Pero realmente con la sintropía, dentro de la permacultura sí, o de crear biodiversidad, hay diferentes técnicas, y la sintropía, en un espacio más pequeño, gracias a la poda y a el estudio de la sucesión de plantas, qué plantas van bien unas con otras, cuáles se apoyan, cuál me hace de pesticida, cuál me atrae a los insectos que me van a polinizar ciertas plantas, aceleras el proceso, tienes mucha más biodiversidad. En un mismo campo tienes frutas, verduras, plantas medicinales, cosas que podría utilizar como insecticida natural, y la producción es muchísimo mayor. O sea, en menos espacio creas más producto final, con muchísimo gasto, menos de químicos, no utilizas nada de esto. Y luego hay una cosa que es clave: no traer insumos. Los insumos es: yo ahora soy ecologista, ¿no? Quiero montar algo ecológico, pero compro el compost lo compro fuera, el fertilizante natural lo compro fuera. Pero se trata de que no haya que traer cosas del exterior, sino que el propio agricultor tiene un conocimiento, una sabiduría, y se rodea de una gente que crea eso en su propio terreno. O sea, que es más barato, es mucho mejor para el medio ambiente. Antes te estaba contando que si se hace en un gran territorio, vuelve a haber nubes, vuelve a llover. De esto hay documentales. Podéis ver Life in Syntropy, que está gratis en inglés. Podéis ver el documental Mañana. Si no, me escribís por redes y os paso varios. Entonces, tío, es como... pero bueno, a ver, interesa moralmente, éticamente, culturalmente, económicamente, y el problema es que vamos en contra de los grandes poderes, ¿sabes? vale, los documentales están muy bien, pero Sí. tú has venido aquí porque esto que nos estás contando lo quieres dar a conocer. Sí, claro. Y para eso has montado una serie de cursos, Sí. de talleres, Sí. que se van a impartir, ¿dónde y cuándo? Bueno, pues el experto no soy yo, porque hay que ser también humilde y cogerte a los que son expertos en esto. Entonces, se van a hacer talleres en Chiclana, se van a hacer talleres en Canarias, y mi novia y yo vamos a montar con posiblemente mi madre una ONG para reforestar sitios. O sea, aparte de los cursos, queremos hacer una parte de ONG que ya vendré a contártela cuando tengamos los papeles firmados. Se va a encargar entonces Filipo, me has dicho. Filipo es uno de ellos. Es uno de ellos. Filipo, en España de sintropía yo conozco unos 4.
Entonces vamos a ir montando diferentes cursos y dando divulgación como estamos haciendo aquí gracias a vosotros, que no nos censuráis. Que es curioso que nos censuren, ¿no? Que lo bueno se censure. Bueno, a ver, que no estáis diciendo nada, no estás diciendo nada, malo. De hecho, como te he dicho, no estás diciendo nada que sea nuevo. Es decir, lo que vas a Así. enseñar, pues perfectamente nos lo podría contar un agricultor de 90 Sí. años que ha estado Sí, sí, toda sí. su vida pues trabajando la tierra. En el pueblo un observador sabe hacer estas cosas. Bueno, pues Quizá no lo ha estudiado y ahora se emplea más, ¿no? Pero quien quiera y quien esté interesado en conocer todo esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? pues nos miráis en la página web, pues que es complicada, es apnea-surf.com. Apnea, que es lo de aguantar la respiración, guión alto, guión medio, perdón. Guión medio, surf.com. .com. Ahí, pues en esa página web está toda la info. Eso es. Y la gente va a poder participar de esta actividad que tendrá lugar en Chiclana. En Chiclana hasta abril, que vamos a hacer varios cursitos y luego nos vamos en verano a Canarias y volveremos el otoño-invierno que viene. Bueno, pues ahí está. Gonzalo de la Brena, muchísimas Guillermo, gracias. muchas gracias a ti. El carnaval de Cádiz está pues más fuerte que nunca y además la semana pasada muchísimas cosas pasaron en el Falla y nosotros hoy nos hemos querido traer un trocito de ese carnaval, un trocito del carnaval más cercano, un trocito que además sabe a esta tierra de la que siempre hablamos, sabe a Barbate, porque él es de allí. Hablamos con Luis Rossi, que tengo que decirte que a mí me han dicho, y ahora ya tú di lo que te dé la gana, que te has convertido en uno de los pelotazos de este carnaval. Eso es muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, o Vinallado en este caso. Me ha puesto hasta nervioso, ¿eh? Eso de pelotazo me parece a mí todavía demasiado complicado de asumir. Es cierto que te agradezco las palabras o quien te lo haya comentado, pero es cierto que gustó mucho la actuación, que ha tenido un recorrido, todavía pues se está hablando de la chirigota como, bueno, pues una chirigota que ha impactado por lo menos en el suelo, por lo menos del escenario, ¿no? Como ese avión chocando. Y poco más, ahí puedo leer. Yo no, eso me parece todavía palabras muy demasiado gruesas como para asumirlas. Eso Bueno, a ver, poquito a poco. A ver, gruesa o no gruesa, hay que decir que después, hace la semana pasada, ¿qué día fue el día que actuaste? El martes y El 13. martes y 13. Bueno. El miércoles o el jueves se estaba hablando de ti en medios digitales, en periódicos, en radio, en esta misma tele. Estábamos hablando de ese seguimos cayendo mal. Y eso es muy buena señal. Es decir, que los medios se hagan eco de vuestro trabajo, que el público os acompañara porque hubo risas, aplausos, es decir, hubo de todo en ese Falla. Yo creo que tienes los ingredientes. Lo único que te falta es haberle gustado al jurado, pero eso no lo sabemos. No, eso no lo sabe. Yo espero que sí, Pero sí es verdad que la noche salió redonda. Para nosotros salió redonda. Hubo, bueno, pues una serie de condicionantes o de cosas que se fueron dando que nosotros, tú cuando cuando llevas algo, llevas gente a los ensayos y ya la gente ve o que le gusta la idea, cosas que se ríe, un ensayo general que la gente, pero claro, tú hasta que no llega allí, cuando la gente no ve en este caso el tipo, ¿no? La puesta en escena, las cositas que se llevaba, si funcionan o no los golpes, pues hasta que no llega ese momento no lo sabes. Y el Falla, si algo tienes, que lo mismo te levanta que te hunde. Y a nosotros pues fue un un golpetazo que se suele decir, todo lo que se iba dando, ¿no? Todas las carcajadas, todas las risas, todos los momentos, los pasodobles fueron muy celebrados y bueno, y al final con el público de Pero pie, sobre todo el segundo tremendo. paso doble, ¿no? El segundo paso doble. Bueno, el primero al final es la letra propia, ¿no? De consumo interno, de medida, que se suele decir también, que nosotros esa letra pues decía mucho para nosotros y sobre todo está hecha para apreciar la música, ¿no? Para que la gente se quede más con la música. Pero ya el segundo teníamos que ir a hincar el cuchillo hasta el fondo y eso es lo que se intentó y la verdad es que
ha sido, yo qué sé, no sé cuántas veces, cuántas mensajes me ha llegado de gente que lo ha escuchado de un sitio, de otro que le ha llegado viralizado, de un tuit, de TikTok, y al margen de lo que uno supone, lógicamente, que significa, ¿no? Que algo que tú hayas hecho pues tenga tanto seguimiento, tanta repercusión, es el significado que tiene, ¿no? Esa letra y esa intención, ¿no? Y precisamente que se viralice en redes es lo mejor que le podía pasar, ¿no? Porque que ese mensaje se difunda y que llegue sobre todo a la juventud, ¿no? A la juventud y que piense que cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor, ¿no? Y en este caso, pues 40 años de retraso en España no pueden volver a repetirse y hay que tenerlo muy claro, ¿no? Ahora que estamos viviendo tiempos convulsos, como decía la propia letra, pero que eso no significa que tengamos que estar privados de libertad y de otros factores. Fíjate que estamos hablando de una chirigota en la que, bueno, normalmente hay mucho jiji jaja, pero las letras de este Seguimos cayendo mal tienen una carga crítica bestial más allá del chiste fácil, que hay muchos que caen en eso. En este caso, esta agrupación no ha querido caer en eso. Bueno, a nosotros nos gustan las cargas, nos gusta el humor negro y esa combinación pues tiene también su parte buena, su parte mala, pero que no puede venir de vuelta. El año pasado no vino de vuelta por muchas circunstancias que no estuvimos tan acertados y este año pues ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido como que la gente ha aceptado muy bien esas cargas que se dan y después esas partes de humor un poquito más ácido, ¿no? Más jugando con lo que significa el hecho de que te estás estrellando, esa situación cómica, ¿no? Cómica que no tiene nada de cómica, ¿no? Que te estés estrellando. No, es lo que Pero dices tú, ¿hasta qué punto? humor negro absoluto. Claro, absoluto, claro. Pero ¿hasta qué punto, no? Pero sí es verdad que marca de la casa es ese crítico y tener siempre ese lápiz o esa pluma afiladita y da caña, incluso en la parte más, que puede ser una de las más cómicas siempre, que es el estribillo de los cuplés, por ese estribillo tiene su parte, su carga crítica, ¿no? Sí, es que no habéis dejado de Nada. sin cabeza. No hay ningún tipo de recoveco y después también es el humor por el humor porque también se necesita, ¿no? El popurrí, hay muchos pamplines, muchas cosas que nosotros nos gustaban los ensayos, que nos reíamos o que lo soltaba uno y le dábamos ya, yo soy gran mariscador en ese sentido y me pongo a coger de uno alguna tontería que diga y después se convierten en un popurrí, una cuarteta, junto con mi compi también Quique Parodi, que es otro de los autores, y el caso de Diego, que hemos hecho un trío bastante, de momento nos entendemos, no sabemos qué va a pasar de aquí a dónde vamos a ir cada uno, pero de momento nos entendemos muy bien y además nos respetamos entre nosotros mismos, que eso es importante. Es importante y además es esencial porque el carnaval es muy largo. La gente piensa que el carnaval es febrero y nada más, pero anda que no tiene meses el carnaval. Yo diría menos en febrero, lo demás puede ser perfectamente, porque en febrero está ya tú de otra manera ya lo que quieres ver la borriquita y esas cosas, ¿no? Ya cuando llega ya está tan saturado, pero bueno, es verdad que para los que vivimos el carnaval de otra manera, o que el carnaval es una forma de vida, esto es lo contrario, ¿no? Eso es un año entero y ya no te digo escuchando o yendo a escuchar, sino pensando en carnaval, ¿no? El caso de esta chirigota, esta empieza a fraguarse en el carnaval anterior, cuando empezamos a decir ya, oye, el año que viene qué, pues tenemos que darle una vuelta, tenemos tal y cual, y alguien que no hemos sabido a día de hoy quién fue el que lo dijo, pero alguien lo dijo, pues podíamos hacer esto. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajarlo. Yo creo que desde mayo ya estábamos nosotros liados con esto en la cabeza y lo vimos tan claro que dijimos, tenemos que ir de esa situación cómica. A mí me resultaba muy, vamos a decirlo, familiar o que me llegaba mucho porque te pasará a ti también. Nosotros tenemos ya una edad, quiera que no, y hemos visto las películas de Aterriza como pueda, 1 y 2, las hemos visto y sabemos cómo lo que era aquello, ¿no? Y que eran también películas muy surrealistas y muy de paranoia y que, claro, pues eso es lo que hemos trasladado. ¿Qué pasa? Que a los niños de 20 años esa película ni la han visto, ¿no? Que es la media de edad de mi chirigota viene hace 20 y tantos años. Pero escúchame, no la han visto porque no la han buscado. Porque No la han buscado. digo que no la habían visto ya. Claro, después nosotros la hemos visto porque la hemos buscado, no porque la viéramos. No, sí, porque nos la han contado incluso, ¿no? Exactamente. En el cine Avenida, creo
creo que vi yo de allí, pero bate creo que Madre vi. mía. Puede ser que vi. Y creo que se estrelló el avión en el cine, ¿no? Pobre, en el cine. Escúchame, qué contradicción, ¿no? Que habléis de que seguís cayendo mal y hayáis caído también, ¿no? No, bueno, eso es también la parte que, que queríamos jugar, ¿no? Nos quitamos así una espinita como el año pasado, ¿no? Que caímos mal a una parte sobre todo en Twitter y demás, ¿no? En redes sociales, que no les gustó tanto nuestra propuesta y entendemos que jugamos un poquito en el alambre y jugamos con fuego y nos quemamos, pero bueno, pues era también ese guiñito, ¿no? Como decir, bueno, pues vamos a seguir cayendo mal ya que estamos. Y ha sido todo lo contrario. Muchas de esas personas o cuentas que nos ponían como los trapos el año pasado, ellos mismos han dicho, esto se olvida lo del año pasado, esto así sí, ¿no? De esta manera tan... Muchos han dicho que Claro. sois un pelotazo. Bueno, eso no lo voy a decir yo, Guillermo, que yo vengo de donde vengo y afortunadamente y sé lo que es pues estar buscando que hay bombo que no había, estar ensayar sin luz, en un gallinero sin luz, hemos ensayado En ahí un en gallinero. Barbate. Estoy hablando de pibe, ¿no? Cuando aterriza como pueda, vamos. Sí. Cuando se Mira, estrenó, cuando se estrenó. Luis, qué importante es la letra y la música en el carnaval. Pero yo siempre digo que hay una cosa que es todavía más importante. Porque antes de que suene cualquier nota, lo primero que la gente ve y lo primero que tiene que impactarle, hacerle gracia es, sin lugar a dudas, el tipo. Mm. ¿Cuánto tiempo habéis invertido para que el tipo haya convencido como ha convencido también las letras? Pero mira, que está muy bien planteada la pregunta, porque mucha gente se confunde, ¿no? Una cosa es el tipo y otra cosa es el disfraz. Eso es en el canal, pero lo has planteado bien. ¿Cuánto tiempo hemos invertido en el tipo? En el disfraz hemos invertido muy poco, ya te lo digo, en comprarlo, básicamente. No, Lo claro. hemos comprado y lo Un hemos disfraz puede tuneado. ser Lo hemos fácil, tuneado, pero claro. el tipo, El tipo sí, es verdad que lo hemos trabajado, lo que es no tanto los personajes uno por uno, pero sí lo que es la idea de que te está cayendo, ¿no? Del avión. Y ya no solo la idea, sino el hecho de cantar a 3 metros de altura, ¿no? Como el caso del caja y el bombo, que van a 3 metros del suelo, ¿no? O más todavía, ¿no? En la cabeza creo que 3 metros, lo medimos y eran 3 metros, pero estaba sentado. De pie es más todavía, ¡buah! medio metro más. Y claro, en el falla cuando tú cantas no es como si cantase en un sitio que tú te escuchas y no escuchas nada, ¿no? Tú te escuchas muy flojito a los compañeros, escuchas la guitarra, pero claro, tú tienes que tenerlo aquí en la cabeza, ¿no? Tú tienes que tener ya, que te cueste trabajo equivocarte, eso es fundamental, ¿no? A la hora de cantar. Y claro, eso lo tienes que hacer en una disposición que no es la habitual, que nosotros, bueno, la mayoría pues está habituado a cantar, los coros es verdad que cantan en las tarimas, pero es distinto, ¿no? En los practicables, pero es muy distinto. Pero en este caso con dos personas que van adelante y que la cuarta planta, digamos, la cuarta altura, vaya, dos guitarras, era muy complicado. Hemos ensayado en gradas de pistas de pádel, de unas gradas así de deportivas. Hemos ensayado en un cine. En un cine, pero no en el escenario, sino en lo que es las butacas, ¿no? Que estaban así escalonadas por las mismas butacas. Hemos ensayado, bueno, desde que empezamos las primeras semanas, dijimos un día, oye, aquí todo el mundo se tiene que traer aprovechando que era de septiembre y que todavía estaba la gente, aquí todo el mundo se tiene que traer una silla de playa. Todo el mundo una silla de playa. Y claro, además en distintas alturas, y ahí hemos ensayado en silla sentado todo el tiempo, para que el diafragma se también nos acostumbrarnos a la potencia, después inclinadito un poco. Bueno, hemos tenido hasta hace 2 semanas aproximadamente, no le vimos ya que la gente estaba metida en el personaje en sí, ¿no? En que te estás cayendo, que no puede estar, no te puede parar de pronto, no te puede bajar, no se puede cambiar los que no cantan, que muchas veces pueden hacer un cambio en bambalinas, se van, se vienen, no, aquí tienen que estar todos en el avión. Y ya, pues, bueno, buscarnos la fórmula y manera de fíjate que lo que yo te voy a preguntar ahora es complicado. Porque después de todo esto, que tú estás, ahora mismo podemos decir que estáis en una nube, nunca mejor dicho. Pero después de toda esta repercusión, ¿qué esperáis?
Bueno, pues lo que esperamos es porque, aunque estemos en una nube, estamos en una nube por lo que has dicho, ¿no? Por la repercusión y la conexión que hemos tenido con el público. Llevábamos 2 años que nos conectábamos, que, bueno, se hacían actuaciones buenas porque el grupo canta muy bien, porque teníamos, en fin, letras y demás y música, pero no era lo mismo, no tenía nada que ver. Habíamos perdido y el año anterior sí lo habíamos conseguido por fin y parecía que no a estos niveles. No a estos niveles. En el momento ya que hemos llegado, yo creo que ha habido parte también, mucha gente y la gran mayoría de la gente que por lo menos a mí, que me llega el mensaje o que me comenta, siempre dice ya os lo merecíais, ¿no? Y eso tiene un componente también de mucho cariño, ¿no? Más emotivo todavía que musical, pero bueno, no hemos conseguido nada todavía, solo eso, que no es poco, pero no, a nivel de concurso todavía esto es muy largo y le queda mucho. Y nosotros en una nube, pero con los pies en el suelo, tranquilitos, y a seguir trabajando. Ya estamos, lógicamente, con lo que teníamos, que sabíamos que íbamos a seguir, que podíamos estar, ¿no? Y que tenemos ahí guardado, no que sea mejor o peor, sino simplemente que la fase de cuarto requiere también otra. Hemos aprendido a concursar, hemos aprendido todas esas cosas, lo hemos aprendido a hacer también durante todo este proceso de unos cuantos años ya. Y bueno, pues eso lo que nos hace es que ahora mismo estemos con tranquilidad, con la cabeza, pero eso sí, el corazón a 1000 por hora, porque es verdad que nos está llegando un feedback muy bonito de la gente, que eso es fundamental. Bueno, pues yo espero que sigáis cayendo bien y no mal, como el título de esta chirigota, y sobre todo lo que sí está clarísimo es que os habéis ganado la calle, que eso es muy, pero que muy difícil. Así que enhorabuena y vamos a cruzar los dedos. A ver qué pasa. Nosotros por nuestra parte nos va a quedar y estamos trabajando, estamos intentando que lo que llevemos, pues si tenemos la suerte de pasar a cuarto, pues guste, y si no, pues nada, para casa y a desmontar el avión. Por cierto, un pedazo de trabajo también de Joco, de Oscar, de Edu y compañía, de todo el equipo, que desde aquí, pues darle las gracias por todo el trabajo que han hecho, que no es poco, con ese avión. Pues hasta aquí este programa de hoy, un programa en el que hemos tenido absolutamente de todo. Hemos hablado de carnaval, hemos hablado de la situación del sector pesquero, que por cierto, desde la Hermandad del Carmen de Conil se suman a esas palabras de la OPP 72 que tuvimos la semana pasada en este mismo programa, y también en el día de hoy hemos hablado sobre ecología, sobre salud, pero sobre todo sobre ese accidente que ha tenido lugar en Córdoba, en ese municipio, donde 2 trenes, uno de Irio, otro Albia, han colisionado y donde se encuentran todavía muchos afectados, donde en la zona donde no pueden acceder la maquinaria de rescate y todavía, según el gobierno andaluz, están trabajando para rescatar posibles fallecidos, cuerpos de personas que todavía no han sido localizadas. Hay un teléfono de atención para afectados, es el 900-001-402. Con estas noticias cerramos esta edición del primer día de esta semana en Más de Cerca.